no se ve. Eso es algo a lo que no se le hace frente aún. Muy bien, pues tenemos invitado para analizar la política, pero también con esta coyuntura para hablar de este tema de seguridad, a alguien que sabe de este tema bien, porque fue ministro de Defensa y además fue primer ministro, es el doctor Pedro Cateriano, quien lo saludamos, le damos las buenas noches y bueno, un feliz año en medio de tantas dificultades, pero tenemos que seguir dando el feliz año todavía. Doctor Cateriano, buenas noches. Buenas noches. Del mismo modo, un feliz año para ustedes y sus televidentes y escuchas. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Qué hacemos con Ecuador? ¿Qué debería hacer el gobierno para garantizar la seguridad y para ayudar en un momento tan difícil? A ver, daba la impresión que luego de la confrontación política entre el gobierno ecuatoriano y el parlamento de ese país, que motivó lo que se llama en el Ecuador la convocatoria a la muerte cruzada para elegir tanto a un nuevo presidente como a un nuevo parlamento, le estaba dando oxígeno al país y que se estaba abriendo la vía para pacificar y bajar las tensiones. Pero esta crisis penitenciaria fundamentalmente, que prueba el poder que tiene el narcotráfico, sobre todo en el Ecuador, es una señal muy delicada. Es de dominio público que cuando las cárceles están abandonadas por el Estado y el Estado pierde el principio de autoridad en las prisiones, es decir, el control de la seguridad, inmediatamente el crimen organizado aumenta. Eso es algo que ocurre no solo en el Ecuador, sino, diríamos, es casi una regla. Dicho sea de paso, en el Perú no se construyen cárceles hace 8 años. Hay una tranquilidad penitenciaria, entre comillas, pero el crimen organizado en el Perú también ha aumentado como pocas veces se ha visto. ¿Qué es lo que está pasando entonces en el Ecuador también? Un gobierno con un presidente sin mayor experiencia que ha llegado al poder, digámoslo claramente, de una forma improvisada y se encuentra con esta problemática que no solamente afecta a la reputación ecuatoriana, yo diría que afecta a la imagen internacional de Latinoamérica. Lo que está proyectando en este momento la mayor parte de los países latinoamericanos, con honrosísimas excepciones como Uruguay o Chile recientemente o Costa Rica, es una situación de inestabilidad política pocas veces vista. Y lo crítico es que la institucionalidad democrática se está debilitando, ¿no? ¿Daniel? Sí. No. Doctor. Sí. Eso definitivamente, muchos analistas empiezan a decir que Ecuador es un espejo para el Perú. Bueno, en realidad hay varios otros países que pueden ser un espejo tranquilamente para el Perú, ¿no? Pero aquí hay ese debilitamiento institucional y político que usted señala. Pero, ¿qué tan cerca estamos de que nos ocurra de pronto, de golpe, una situación como la que ha ocurrido hoy en día en Ecuador? Por ejemplo, el avance de la minería ilegal en el Perú, que fundamentalmente el oro ilegal va a Bolivia y al Ecuador, es dinero que ingresa directamente a las organizaciones criminales. Y frente a esto hay que decirlo muy claramente, hay una inacción gubernativa tanto en el Perú como en el Ecuador y Bolivia. Ya Bolivia no se diga. Bolivia, que no es un productor, que no tiene conocidas minas de oro, la comunidad internacional compra ese oro boliviano de origen ilícito y legalizado por ellos. Y ese dinero va fortaleciendo a las mafias. Se dice que en el Perú ahora, con el avance de la minería ilegal, estaría manejando tanto o más dinero que el narcotráfico. Y creo que es algo que está ocurriendo claramente en el Ecuador también. Ya no solamente es un problema de narcotráfico, sino que hay, lamentablemente, también dinero de origen ilícito que no es controlado por los estados. Esas mafias
están teniendo el control en Ecuador. ¿Usted cree que aquí también, digamos que esto, lo que vimos en Patás hace poco en Trujillo, que vimos unas mafias que se meten y matan a los mineros formales, lo que se ve en Madre de Dios, que parece ser ya un territorio liberado, ¿cree que estamos en una situación tan preocupante como la que eventualmente puede estar viviendo Ecuador, para incidir en el punto de Daniel? Yo creo que es muy preocupante porque este dinero ilícito termina financiando conductas delictivas de autoridades. Vemos, por ejemplo, la escandalosa inacción de este Parlamento, del actual Parlamento, que dice defender el orden democrático y constitucional, la inacción absoluta frente a la minería ilegal. ¿Alguno de ustedes conoce que en alguna oportunidad el Parlamento ha constituido una comisión investigadora para indagar el tema de la minería ilegal? Y vemos de otro lado que no solo es un Parlamento que encubre conductas delictivas de los propios colegas, sino que ya ha perdido, digámoslo claramente, el pudor para simplemente tolerar esta situación, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora, ¿cómo? No, en relación con eso, solo una acotación. La primera semana de enero publicamos un reportaje sobre las visitas de los mineros ilegales a los congresistas. Y lo que hemos encontrado es que hay una relación entre los que tienen ese reinfo, que es esa inscripción para supuestamente formalizarse, y las visitas a los congresistas que promueven ampliaciones, amnistías a los mineros ilegales, con lo cual están acordando, parece ser, alargar la ilegalidad y destruir al país, destruir el medio ambiente y destruir la legalidad. Es este reportaje. Y yo creo que eso es absolutamente evidente. Y paradójicamente en el Perú se bloquean, se boicotean los proyectos mineros legales, y frente al avance escandaloso de la minería ilícita, prácticamente el Estado se ha rendido. Hay un rendimiento, hay una inacción absolutamente vergonzosa, y eso hay que recalcarlo con claridad. Sí. Doctor Cateriano, cuando leíamos ahora las informaciones provenientes de Ecuador y escuchábamos, ¿no?, la presencia del cártel de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, sus conexiones con estos dos capos que se fugaron, con alias Fito, etc. Sin embargo, acá, desde hace unos años, desde hace unos 3, 4 años, venimos escuchando, por ejemplo, del ingreso del grupo llamado Sinaloa por el Putumayo, por el lado de la triple frontera de los disidentes de la FARC, más hacia abajo del primero Comando Capital de Brasil. Y claro, uno solo escucha y periodísticamente uno se entera, indaga más, pero luego pregunta a actores en estas mismas zonas, ¿y la policía? Entonces, la pregunta queda flotando. Esto, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está fermentando aquí? Bueno, ojalá no se replique en el Perú lo que acaba de pasar en el Ecuador, en donde el avance de los grupos criminales logre controles. Pero la primera señal grave ha sido la de Patás. Y hemos visto que la reacción de este inepto gobierno ha sido realmente indignante. Entonces, si la presidenta Boluarte no asume el liderazgo político de la lucha contra el crimen organizado, si tenemos, ya no digo pues este casi récord olímpico de rotación de ministros y de ministros del Interior, que además hay que decirlo, en plena crisis el Ministerio del Interior el año pasado ha sido uno de los peores en la ejecución presupuestal. Se le exige mucho a la policía, pero la policía carece de equipos, no tiene comisarías, y lo dramático es que hay dinero para hacer eso, porque a diferencia del pasado, que el Estado no tenía dinero, hasta hace
poco tiempo el Estado tenía dinero para hacer esta clase de obras, razón por la cual es absolutamente imperdonable la negligencia de los ministros que han pasado por el Ministerio del Interior, que teniendo dinero no han equipado a la Policía Nacional. Se le exige mucho a los policías, pero ya prácticamente somos un Estado fallido. ¿Cómo se puede ser posible que el gobierno sea incapaz de comprar los llamados... Está bien su señal, sí lo escuchamos. Ya, se ha cortado, perdón. Por ejemplo, ¿no? Los conocidos rochabuses en el Perú. La policía no tiene esta clase de equipos, por ejemplo, en ninguna zona crítica del Perú. Y los que teníamos en Lima están malogrados. El monopolio del Estado en materia penitenciaria no compra grilletes. Hace un cuarto de siglo es incapaz de establecer el sistema de grilletes. Y tenemos las cárceles hacinadas, completamente colapsadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mientras tanto, el Parlamento, bonos, aumentos, tarjetas de Navidad, fines de semana pagados por todos nosotros. Entonces, la verdad, estamos frente a una situación crítica. Bueno, pues entonces ya hablamos de Ecuador y esto nos lleva a la ejecución del gobierno, a lo que está haciendo el gobierno. Y lo que hemos visto, pues, es primero el amago de renuncia la semana pasada del ministro de Economía y Finanzas y ahora, pues, una versión de que se ha reunido 2 veces con la presidenta Dina Boluarte, el hoy embajador ante España, ante el Reino de España, Walter Gutiérrez, que fue el defensor del pueblo, y que suena para ser nuevo primer ministro, reemplazo de Alberto Otárola. ¿Qué cree que nos depara? ¿Usted cree que está dispuesta, que tiene categoría, fuerza la presidenta para salir de Alberto Otárola hoy, para hacer un cambio? ¿Es necesario? ¿Cómo lo ve? Parece que a la presidenta Boluarte le gusta el apoyo de los apristas y apristones. De otra manera no se explica, por ejemplo, la propia presencia de Gutiérrez en España, que es un apristón, la de García Toma en Nueva York, en las Naciones Unidas, que es un aprista, la de González Olachea en la Cancillería, que es un apristón. O sea que a mí en lo personal no me extrañaría. Parece que tienen una comunicación muy directa ahora con el partido aprista, pero en fin, ya esos son problemas de las alianzas políticas de los partidos políticos. Ahora, resultados. El crimen organizado avanza. Vemos casos en donde un alcalde ahora resulta que tiene que contratar guardaespaldas para cubrir a los serenos porque la policía no puede realizar esa labor. Es decir, hay una situación realmente de anarquía, de carencia ya no solo del liderazgo político de la presidenta, que dicho sea de paso, viola permanentemente su obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución. De eso se ha olvidado la presidenta. Entonces, ante esta situación, ¿qué hacer? Pedir milagros, porque francamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se hacen alertas, advertencias del mal manejo en cuestiones económicas, de la falta de credibilidad, y el ministro de Economía repetía que no íbamos a caer en recesión. Y la recesión es consecuencia no de una crisis internacional, de la guerra, no, es consecuencia de la ineptitud de este gobierno. Y hay que decirlo claramente, el aumento de la pobreza, de la anemia y del desempleo, de la subida de precios, ¿es responsabilidad de quién? Del gobierno, con la absoluta complicidad del Parlamento. Porque acá hay que también señalar que hay una alianza que hasta hace algunos años parecía inimaginable. Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás compinches son desde el Parlamento el soporte político del gobierno, con la diferencia que el señor Acuña es cogobierno porque tiene un miembro en el gabinete
que corre, va y le informa. Pero esa es la vergonzosa realidad. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo puede ser posible, en qué país civilizado, el que hasta hace unos meses era el jefe del partido de gobierno, se fuga del país? Claro. Y ese tema no está en la agenda parlamentaria, no es de interés del Congreso. No, porque tiene a su hermano de vicepresidente del Congreso, porque garantiza votos, y sale el ministro del Interior esta semana y dice, bueno, ese es un asunto reservado, algún día va a caer, ya, sí, claro, no, algún día vamos a tener otra vida, pero mientras tanto, no hay ninguna respuesta seria a la fuga. Se congeló la imagen del ex premier cateriano, Clara, hace un rato estaba él preocupado por eso, pero ahora sí creo que se ha congelado. A ver, esperémoslo un momento, porque justamente hacía referencia, sí, me parece que se ha congelado efectivamente. No se ha congelado, la señal va bien, dice, nosotros no lo escuchamos. Pero nosotros no lo vemos. No lo escuchamos, no sé si puede hablar para otro cateriano, para ver si va todo bien. Creo que no, creo que no. No, dice que ahora sí, dice Ricardo. Bueno, sí. y con él tenemos que hablar también, vamos introduciendo el otro tema, porque hoy la Corte Suprema ha confirmado la condena contra Kenji Fujimori, Alfredo Bocángel y Bienvenido Ramírez por los Mamani videos. ¿Qué es esto para quienes no lo tienen tan claro? Para la segunda moción de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, hubo un acuerdo con los que se llamaban entonces los Avengers, que eran los rebeldes de Fuerza Popular encabezados por Kenji Fujimori, que tenía una relación muy tensa con la bancada y con la lideresa del partido, su hermana, Keiko Fujimori. Entonces, el entonces vocero Daniel Salaverry dijo en una entrevista en Canal N, dijo, bueno, están ofreciendo muchas cosas, y medio que hizo un papelón porque no tenía cómo probar lo de las prebendas a cambio de apoyar a Pedro Pablo Kuczynski. Y luego estoy, doctor Cateriano, contando el antecedente de la condena a Kenji Fujimori para pedirle su opinión. Y lo que ocurrió fue que Mamani, el congresista Mamani, que ya hoy está fallecido, que era congresista por Puno, pues grabó una conversación, varias conversaciones en las que aparentemente, o digamos, hoy judicialmente constatado, hubo una negociación por esos votos. Kenji Fujimori fue condenado a 4 años de cárcel, y ahora ha sido ratificada esta condena, 4 años y 6 meses, pero con ejecución suspendida, es decir, no tiene que ir a la cárcel. ¿Cómo ve este tema, doctor Cateriano? Bueno, lo que se puede afirmar claramente es que el Poder Judicial, en su máxima instancia, que es la Corte Suprema, ha acogido la tesis de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori en el sentido que hubo corrupción en la tramitación del indulto. Esa es la parte, diría, más notoria de todo este proceso. Es decir, para el Poder Judicial del Perú sí hubo corrupción en la tramitación del indulto de Alberto Fujimori, que dicho sea de paso, esto va contra lo que han venido sosteniendo los magistrados del tribunal, digo, la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional y los fervorosos y fanáticos defensores del exdictador, que dijeron que el trámite del indulto se ajustó perfectamente, casi angelicalmente, al procedimiento establecido por la Constitución y la ley. Yo creo que esta es la parte más saltante de este pronunciamiento del Poder Judicial, que hubo corrupción en la tramitación del indulto, ¿no? Esta confirmación en la más alta instancia de la condena contra Kenji Fujimori y compañía puede ser utilizado por los familiares, por los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta para poner en cuestión, mejor dicho, para anular en buena cuenta el indulto a Alberto Fujimori. ¿De qué manera puede ser usado? Bueno, los familiares están en su derecho. De hecho, ya un magistrado del Tribunal Constitucional ha pedido la nulidad, que es el magistrado Monteagudo.
Yo creo que esta resolución de la Corte Suprema fortalece la postura ya no solo desde el punto de vista procesal, ojo, acá estamos hablando del fondo del asunto, no es un tema meramente de procedimiento, no. Acá la Corte Suprema ha establecido, en base a la acusación de Fuerza Popular, que hubo corrupción en el trámite del indulto a Alberto Fujimori. Ahora, lo que resulta delirante en todo esto es por qué las cosas en el Perú no se pueden hacer dentro del cauce legal. Acá se dice que uno actúa en base al odio, al ataque, y no es así. Pero se repite y se reitera tanto la mentira que se genera pues este contexto de desgobierno. Eso es lo que hay hoy en día en el país. Hay una permanente amenaza al orden constitucional. Ahora, hay otros aspectos de carácter técnico legal, ¿no? Si debió haber la Corte Suprema hecho efectiva la detención de Kenji Fujimori. Algunos dicen que la Corte Suprema ha hecho uso de un decreto legislativo que habría aprobado el Congreso para evitar esa detención. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de leer la resolución de la Corte Suprema. No estoy en capacidad, por lo tanto, de hablar de todos los detalles procesales de la resolución. Pero el tema central acá creo que es que el Poder Judicial claramente ha dicho que la tramitación del indulto fue hecha en base a un trámite corrupto, con lo cual recoge, repito, la acusación, la imputación que hizo Fuerza Popular al entonces miembro de ese partido, Kenji Fujimori, que era el congresista de esa agrupación política, ¿no? Bueno recordarlo porque ya se han olvidado. Sí, y tiene gracia que el día que salió Alberto Fujimori, hace poco, en diciembre pasado, salió de la cárcel por todo esto que ya conocemos y el fallo del Tribunal Constitucional, pues Kenji Fujimori salió a la puerta de la casa de su hermana Keiko, le dio las gracias al presidente Kuczynski y cuando ella tomó el micrófono, también el megáfono, también le dio las gracias a PPK, a quien, digamos, ha acusado de corrupción, como bien está diciendo el doctor Cateriano. O sea que no tienen medida, creen que se nos olvida todo, ¿no? Bueno, y tan se olvida que ya la mayoría de la gente se olvidó que uno de los principales cargos para forzar la caída de Kuczynski, su renuncia, fue la existencia de un video entre Mamani y él negociando. Y lo que se ha acreditado es que ese video nunca ha aparecido. Es más, hasta el señor Olachea, que era miembro del gabinete que fue miembro del gabinete de Kuczynski, miembro del Congreso de su agrupación política, al amparo de ese inexistente video, pidió la renuncia de Kuczynski. Entonces, yo recuerdo a ese presidente del Congreso apellidado Salaverry, que aseveraba que ese video existía. ¿Dónde está ese video? ¿Ah? Cateriano, le agradecemos por haber estado en Epicentro esta noche y seguramente lo vamos a volver a invitar porque ameritan las coyunturas. Muchísimas gracias. Gracias, Cateriano. Feliz noche. Hasta luego. Bueno, ya vamos con una entrevista sobre Puno porque hoy se ha cumplido